7 veces me casé con el mismo hombre, y 7 veces, por el bien de su único amor verdadero, mi esposo me divorció. La primera vez que nos casamos me dijo, por el resto de mi vida, solo te amaré a ti. Pero cada vez que ella regresaba a la ciudad, sus palabras cambiaban. ¿No puedes ser más comprensiva? ¿De verdad quieres que Victoria sea llamada rompehogares? La primera vez que nos divorciamos, me corté las muñecas en un intento desesperado por retenerlo. Me llevaron corriendo al hospital, pero él nunca vino ni una sola vez. La tercera vez, me humillé pidiendo un trabajo como su asistente, solo por la oportunidad de verlo más a menudo. Para la sexta vez, había aprendido a empacar mis cosas en silencio y a mudarme de nuestra casa sin luchar. Mi histeria, mis retiradas, mis humillaciones, todo ello me valió sus puntuales nuevos matrimonios y sus predecibles traiciones, hasta esta vez. Esta vez, después de escuchar que su preciosa Victoria regresaba, fui yo quien le entregó los papeles del divorcio. Él fijó una fecha para nuestra nueva boda, como todas las otras veces, pero no sabía que esta vez me iba para siempre. Victoria, ha vuelto. Deberíamos divorciarnos. Deslicé los papeles firmados por la mesa hacia mi esposo, Julián Castro. Por un momento, él pareció aturdido, pero se recuperó rápidamente, firmando su nombre con facilidad practicada. Esta era la primera vez que yo lo había iniciado. Pero él aún así hizo la misma promesa casual de siempre. Se irá en un mes. Nos casaremos de nuevo. En el pasado, esas palabras me habrían hecho entrar en una espiral desesperada por tranquilidad. Habría exigido que jurara, que hiciera un juramento, que firmara un contrato, pero esta vez no sentí nada. Ningún deseo de responder en absoluto. «Gemma, ¿me estás escuchando?» La frente de Julián se frunció, molesto por mi silencio. Forcé un asentimiento. Sí. Mis manos no dejaron de moverse, doblando la ropa y colocándola cuidadosamente en una maleta. Julián siempre cumplía su palabra sobre volver a casarse. Conmigo. Era conocido en su industria por su integridad. Eso era seguro. Era casi como si no fuéramos marido y mujer, sino dos partes en un contrato que periódicamente rescindíamos y renovábamos nuestro acuerdo. Los certificados de matrimonio y divorcio eran solo papeleo, 2 al año, cada año. Hasta la fecha había firmado 12. Recordaba que el día de nuestra boda, él prometió que nunca sería infiel durante nuestro matrimonio y había cumplido esa promesa. Después de todo, una vez divorciados, era libre de estar con quien quisiera. El costo fue mi reputación. Era conocida en nuestro círculo social como su juguete, una mujer a la que podía llamar y despedir a voluntad. Mi inusual calma esta vez lo inquietó. El recuerdo de mis pasadas histerias, de las veces que me había hecho daño, seguía vivo en su mente. Me observó empacar más rápido y más eficientemente que nunca y dijo, un poco a la defensiva, puedo ser yo quien se mude esta vez. El chasquido del cierre de mi maleta lo interrumpió. Ya lo arreglé con mi amiga. Me quedaré con ella unos días. Un destello de reconocimiento cruzó el rostro de Julián y su expresión se agrió. No me digas que estás haciéndote la difícil de nuevo. Vas a colarte en la empresa disfrazada de asistente para espiarme. Gemma, no puedes hacer tu vida. De verdad eres tan incapaz de vivir sin un hombre. Entendí perfectamente su subtexto. Simplemente no quería que me presentara en su oficina y perturbara su precioso tiempo con Victoria. Después de todo, ella solo estaría en la ciudad por un corto tiempo, y él la quería a su lado en su papel de asistente especial. Después de nuestro segundo divorcio, había solicitado con éxito ese puesto de asistente. Había entrado en su oficina con su café con leche favorito, el corazón lleno de esperanza, solo para encontrarlo inmerso en un beso apasionado con Victoria, quien estaba sentada en su regazo. Perdí el control y la ataqué. Julián me abofeteó, tan fuerte que caí al suelo. Una multitud de empleados se reunió afuera, mirando boquiabiertos. Todos pensaron que yo seguía siendo la esposa del CEO, y sus miradas hacia Victoria estaban llenas de desprecio. Para proteger la reputación de Victoria, Julián ignoró mi súplica entre lágrimas, me arrebató el bolso y derramó su contenido en el suelo. El certificado de divorcio de un rojo intenso yacía allí como una herida abierta, gritando la verdad de nuestra relación al mundo entero. A partir de entonces, cada vez que nos divorciábamos, Julián se aseguraba de anunciarlo públicamente. Todos,
Sabían que Julián amaba a Victoria y todos sabían que yo era la desvergonzada que se aferraba a él, negándome a soltarlo. Pero esta vez los temores de Julián eran infundados. Tomé mi maleta sin dudarlo. No te preocupes, no te molestaré más. Él me miró con recelo, pero cuando abrí la puerta y salí, él me llamó con un toque de urgencia en su voz. Nos volveremos a casar el 13 del próximo mes. No lo olvides. Me quedé inmóvil por un segundo. ¡Qué coincidencia! El 13 es el día en que yo salgo del país. Me dije una y otra vez que esta vez sería diferente, que después de deslizar esos papeles, de divorcio por la mesa después de ver a Julián firmarlo sin dudarlo, finalmente había llegado al final del ciclo. Por una vez, yo tenía el control, pero los viejos hábitos son difíciles de romper. Y aunque empaqué mi maleta con una calma inusual, mi corazón todavía llevaba los moretones de cada humillación pasada. 7 divorcios no desaparecen de la memoria solo porque una firma se seque en un trozo de papel. Pasé las primeras noches lejos de Julián en el apartamento de Clara. Ella me recibió con los brazos abiertos, bromeando por traer la mitad de mi guardarropa, pero nunca cuestionó mi necesidad de espacio y seguridad. Clara era un marcado contraste con Julián. Nunca me juzgó por mis silencios. Nunca me exigió que me explicara cuando quería acurrucarme en el sofá y no decir nada. En cambio, subía la música, me traía cerveza y me obligaba a comer fideos grasosos con ella a medianoche, hasta que nos reíamos hasta quedarnos dormidas. Se sentía como la vida de una estudiante universitaria de nuevo, libre y despreocupada. Pero debajo de esa risa estaba la pesadez. Había estado atrapada durante años en un ciclo de nuevos matrimonios y divorcios como una obra de teatro trágica, donde el guión nunca cambiaba. Todos en el círculo de Julián me conocían como una exesposa desesperada que nunca lo soltaba. La mujer aferrada a un hombre que claramente amaba a otra. La humillación había sido insoportable en el pasado, pero ahora que lo veía desde la distancia se sentía casi absurdo. ¿Cómo me había permitido desempeñar el mismo papel 7 veces? Julián todavía se comunicaba, aunque no tan a menudo como antes. Estaba confiado, casi engreído, de que eventualmente regresaría. Era su rutina, después de todo, prometerle a Victoria un romance breve y luego volver a mí con la excusa de que ella se había ido. Él pensó que esto era solo otra ronda, pero yo sabía que esta vez era diferente y eso me dio fuerza. 3 semanas antes de mi partida, Clara me convenció de salir a cenar. Se suponía que sería una noche sencilla, nada elegante, solo nosotras dos compartiendo comida y hablando de a dónde iría una vez que dejara el país. Le conté mi sueño, de empezar de nuevo en un lugar nuevo, lejos de los chismes y los susurros que me seguían a todas partes aquí. Pero el destino tiene un cruel sentido del humor. Justo cuando nuestra comida estaba a punto de ser servida, la puerta del restaurante se abrió y entró Julián con Victoria del brazo. Se reían juntos, tan cerca que cualquiera pensaría que llevaban años casados. Los ojos de Julián me encontraron de inmediato. Su sonrisa vaciló por un breve instante y vi el destello de reconocimiento en su mirada. Victoria, sin embargo, se aferró a él con más fuerza, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello, con una sonrisa tan dulce que me revolvió el estómago. «Gemma, qué coincidencia», dijo Victoria con un tono rebosante de falsa inocencia. «Tú también estás aquí para cenar». Sentí que Clara se ponía tensa a mi lado, su cuerpo ya moviéndose como si estuviera lista para saltar en mi defensa. Le apreté la mano debajo de la mesa y forcé una sonrisa tranquila. «Sí, qué coincidencia». Julián inmediatamente se interpuso delante de Victoria, protegiéndola como un caballero que protege a su princesa. Todavía recordaba el día en que perdí el control en su oficina, el día en que ataqué a Victoria después de verla en sus brazos. Él pensó que lo repetiría. No se dio cuenta de que ya no tenía la energía, ni siquiera el deseo de luchar. Ver mi compostura pareció envalentonar a Victoria. Su sonrisa se ensanchó mientras se inclinaba hacia Julián. «Lo siento mucho, Gemma, pero Julián prometió reservar todo el restaurante solo para mí esta noche. Tendrás que buscar otro lugar para comer». Ella tiró de su brazo con voz aguda e infantil. «¿Verdad, Julián? Di algo o Gemma pensará que la estoy atacando a propósito». Por un momento sus ojos se fijaron en los míos. Vi la vacilación allí, la incertidumbre, pero tan rápidamente se dio la vuelta y asintió, sin ofrecer defensa ni explicación. Su silencio me dolió más que cualquier insulto. Clara comenzó a levantarse de su silla, lista para lanzar un puñetazo, pero la detuve con una mano suave.
Está bien, susurré. Podemos ir a otro sitio. La mirada de Julián me siguió mientras me levantaba, y por primera vez en años sentí que él era quien se quedaba inquieto. Él esperaba que peleara, que llorara, que armara un escándalo. En cambio, tomé la mano de Clara y me fui sin decir una palabra. Él me llamó una vez, pero yo fingí no oír. Esa noche, acostada en el apartamento de Clara sin poder dormir, reviví el momento una y otra vez. Había sido tan fácil irme. Ni gritos, ni súplicas, solo silencio. Era como si una cadena se hubiera roto dentro de mí. Julián, sin embargo, no se tomó bien mi silencio. La noche siguiente me envió una solicitud de videollamada. Mi dedo se mantuvo sobre el botón de rechazar durante mucho tiempo, pero al final la curiosidad ganó. Contesté, aunque cambié solo audio. ¿Por qué solo audio?, preguntó su tono ya molesto. No llevo maquillaje. Respondí automáticamente e inmediatamente me arrepentí. Sonó como una excusa de la antigua yo, la que quería verse perfecta para él. Él se rió entre dientes. Hemos estado casados el tiempo suficiente. ¿Hay alguna versión tuya que no haya visto? Su tono coqueto me puso la piel de gallina. ¿Qué quieres, Julián?, pregunté con frialdad. Él hizo una pausa. Luego suspiró. Recursos Humanos me dijo que renunciaste. Lo hice. El silencio se extendió entre nosotros. Intentó hacer una broma sobre que yo elegía ser asistente cuando podría haber sido la esposa de un CEO, pero fracasó. Finalmente murmuró. Lo siento. Solo me preocupaba que si seguíamos casados la gente chismeara sobre Victoria. Casi me reí. Así que yo debería hacer el hazme reír. Cargar con toda la vergüenza para que ella pudiera sonreír en paz. Él intentó retractarse, pero yo ya había terminado. Si no hay nada más, cuelgo. Espera, dijo rápidamente. El 12 es nuestro aniversario. Hay un concierto de Los Remanentes. Sé que quieres ir. Vayamos juntos. Por un momento fugaz, mi corazón se agitó al recordar cuánto me encantaba esa banda. Pero antes de que pudiera responder, la voz de Victoria flotó por el altavoz. Julián, cariño, olvidé mi toalla. ¿Puedes traérmela? El sonido de su voz fue como una daga. Casi podía ver su sonrisa, oír la puerta cerrarse detrás de él mientras iba hacia ella. Y entonces lo escuché. El sonido amortiguado de su beso, la idea de la puerta del baño cerrándose. Colgué. Los días siguientes pasaron rápidamente. Clara y yo los llenamos con bebidas baratas, comidas a altas horas de la noche y risas que manteníamos la oscuridad a raya. Dejé de seguir los movimientos de Julián. Dejé de revisar sus redes sociales. Dejé de preocuparme por dónde estaba Victoria o qué hacía. Pero Julián no estaba dispuesto a soltarme. Se corrió el rumor de que él y Victoria habían peleado en una gala, que él se había marchado furioso y la había dejado humillada. Algunos dijeron que era por mí. Me reí cuando lo escuché. Incluso si fuera cierto, ¿qué importaba? Su relación era suya para arruinar, no mía para obsesionarme. La noche antes de mi partida del país, Julián volvió a llamar. Su voz era diferente, esta vez desesperada. Tengo las entradas. Encontrémonos esta noche. ¿De acuerdo? Es nuestro aniversario. No puedes decirme que no hoy. Casi le dije que no era nuestro aniversario de bodas, solo el aniversario de nuestro cuarto nuevo matrimonio. Un detalle que él nunca recordaría. Pero al final accedí, no por él, sino por mí misma. Quería ver a Los Remanentes por última vez. Esperé afuera, de la sala de conciertos esa noche. Esperé y esperé, pero Julián nunca apareció. En cambio, llegó un mensaje de voz. Su voz estaba llena de culpa. El sonido de la risa de Victoria apenas audible de fondo. Lo siento mucho, Gemma. Victoria se sintió mal. Tuve que llevarla al hospital. Tendremos muchos más aniversarios cuando ella se vaya mañana. Lo prometo. Mi corazón se enfrió. Abrí las redes sociales y ahí estaba la cara sonriente de Victoria junto a la de Julián, ambos en el concierto, al que yo había estado esperando asistir con él. Fue la gota que colmó el vaso. 7 divorcios, 7 promesas rotas, 7 traiciones. Había sido una tonta cada vez, pero esta vez no, ya no. A la mañana siguiente, a las 7, facturé mi vuelo. A las 8 abordé. A las 9 mi teléfono sonó por última vez. Era Julián. Bloqueé su número. El avión despegó y por primera vez en años me sentí verdaderamente libre. El zumbido de los motores del avión se desvaneció en el fondo mientras miraba por la ventana, viendo las nubes pasar borrosas. Por primera vez en años estaba físicamente alejada de Julián, de Victoria,
del ciclo de humillación que me había permitido soportar. Sin embargo, la libertad se sentía tanto estimulante como aterradora. Mis manos temblaron ligeramente mientras ajustaba la delgada manta sobre mi regazo. ¿Podría realmente hacerlo? ¿Podría vivir una vida sin él, sin la atracción gravitatoria que me había mantenido atada a él durante tanto tiempo? Aterricé en un país donde nadie me conocía, donde nadie susurraba a mis espaldas ni ponía los ojos en blanco al mencionar mi nombre. Fue liberador. Me quedé con la prima de Clara durante las primeras semanas, una mujer que me recibió cálidamente, a pesar de ser prácticamente una extraña. Me dio una pequeña habitación con papel tapiz descolorido y una cama que crujía cuando me movía. Pero era suficiente, más que suficiente. Todos los días caminaba por las calles de la ciudad, respirando el nuevo aire, dejando que mis pies me llevaran a donde quisieran. Por primera vez no tenía un horario dictado por los caprichos de Julián, ni demandas de estar a su lado, ninguna espera desesperada por una llamada telefónica o un mensaje. Me sentía invisible aquí y me encantaba. Pero la invisibilidad no borra el pasado. Por la noche, cuando la ciudad se aquietaba y yo yacía sola en esa pequeña habitación, los recuerdos me invadían. Pensé en la primera vez que Julián y yo nos conocimos, la forma en que su sonrisa me había desarmado, la forma en que sus promesas habían sonado tan genuinas. Pensé en las innumerables veces que le había creído solo para ser desechada, cuando apareció Victoria. 7 veces le había permitido hacerme esto. 7. Una tarde Clara me llamó. Estaba alegre, pero sus palabras tenían un trasfondo de preocupación. «Julián te ha estado buscando», dijo. Incluso vino a mi apartamento. Mi pecho se oprimió. «¿Qué le dijiste?» «Que no tenía idea de a dónde había ido», respondió, ella con firmeza y que incluso si lo supiera, nunca se lo diría. «Pero Gemma, se ve desesperado. Nunca lo había visto así». Me reí con brutalidad. Desesperado porque Victoria se ha ido sin duda. Él solo me recuerda cuando ella se va. Aún así, sus palabras me inquietaron. Durante tanto tiempo, yo había sido la que lo perseguía. Ahora él me perseguía a mí. Me dije que no importaba, que era demasiado tarde. Pero la semilla de la duda estaba plantada y creció silenciosamente en los rincones de mi mente. Los días se convirtieron en semanas. Encontré un trabajo en una pequeña cafetería. El salario era modesto, pero la rutina me daba estabilidad. Cada mañana preparaba café. Sonreía a extraños y limpiaba mesas hasta que me dolía la espalda. Era un trabajo honesto, poco glamuroso, pero era mío. Ya no era la sombra de Julián. Luego, una tarde, mientras salía de la cafetería con una bandeja de tazas sucias, me quedé inmóvil. Al otro lado de la calle, apoyado casualmente contra un coche, estaba Julián. Mi corazón dio un vuelco. Me había encontrado. Se veía casi igual que siempre. Impecablemente vestido, pero sus ojos eran diferentes, cansados, huecos. Cruzó la calle con largas zancadas y antes de que pudiera retirarme, estaba parado frente a mí. «Gemma», dijo su voz, más áspera de lo que recordaba. «¿De verdad pensaste que podías irte sin decirme nada?» Me obligué a mantener la calma. «Ya te dije que hemos terminado. No queda nada entre nosotros». Él negó con la cabeza casi frenéticamente. «No, no lo entiendes. Victoria se fue. Me dejó. Por otro. Fui un tonto. Gemma, nunca debía haberte divorciado de ti. Ni una sola vez. Nunca». Lo miré, incapaz de creer sus palabras. «Esperas que te compadezca, que te acepte de nuevo porque ella finalmente te hizo lo que tú siempre me hiciste». «¿A mí?» Él se encogió como si mis palabras fueran cuchillos. «Sé que te hice daño. Sé que lo destruí todo, pero tú eres la única que siempre se quedó. Gemma, siempre estás ahí. Siempre». La ira me invadió más ardiente que nunca. «Exacto. Siempre estuve ahí como una tonta, esperando migas de afecto, migajas de lealtad. Me desechaste 7 veces, Julián. 7. ¿Crees que estoy tan rota que te dejaré hacerlo de nuevo?» Por un momento, él guardó silencio. Sus ojos buscaron los míos desesperadamente, pero no le di nada. La calma que había descubierto dentro de mí era más fuerte que la suya. «Por favor», susurró finalmente. «Te amo, Gemma». Casi me reí. «Amas el hecho de que nunca me di por vencida contigo. Amas mi certeza,
La garantía de que no importa cuántas veces me traicionaras, yo seguiría aquí. Pero eso no es amor, eso es conveniencia. Me di la vuelta, pero él me agarró la muñeca. Por favor, solo una oportunidad más. Me zafé la mano. No, Julián, no hay más oportunidades. Ya no. Él me miró como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. Por primera vez lo vi impotente. Me alejé, dejándolo parado en la calle. Mi corazón latía con fuerza, pero no miré hacia atrás. Esa noche lloré, no por anhelo, sino por liberación. Las lágrimas se sintieron purificadoras, lavando años de dolor. Julián continuó rondando por la ciudad durante días, esperando, afuera de la cafetería, enviando flores que nunca acepté, dejando mensajes de voz que nunca devolví. Cada intento solo fortaleció mi determinación. Luego llegó el golpe final. Una tarde, Clara volvió a llamar, su voz tensa por la urgencia. Gemma, tienes que saberlo. Julián está en el hospital. Me quedé helada. ¿Qué pasó? Bebió demasiado. Los médicos dicen que se desmayó en su oficina. Me llamaron porque tu número todavía figuraba como su contacto de emergencia. Cerré los ojos, dividida entre la furia y la lástima. Incluso después de todo, él todavía me tenía a mí como la persona a la que llamar. Una parte de mí quería ignorarlo, dejar que él afrontara las consecuencias de sus elecciones solo, pero otra parte, la parte que todavía recordaba al hombre que una vez había amado, no pudo apartarse. Contra mi mejor juicio, fui al hospital. Cuando entré en su habitación, Julián se veía pálido y frágil, nada como el hombre poderoso que una vez conocí. Sus ojos se iluminaron cuando me vio y susurró. Sabía que vendrías. Me paré al pie de su cama con los brazos cruzados. No confundas esto con el perdón. Vine porque nadie más lo haría. Él asintió débilmente. Eso es lo que siempre temí, que al final no quedaría nadie excepto tú. Quise odiarlo, quise gritar, pero todo lo que sentí fue tristeza, no por mí, sino por el hombre hueco que yacía ante mí y que había echado todo a perder por un amor que nunca fue real. Me quedé solo unos minutos antes de salir. Bajo el inminente cielo nocturno respiré hondo. Entonces me di cuenta de que la lástima era el último hilo que me unía a él, y incluso eso se estaba deshilachando. Julián se había convertido en un fantasma de mi pasado y yo finalmente estaba lista para vivir sin él. La noche que salí de la habitación del hospital de Julián, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Durante años había vivido con el peso de sus promesas, sus traiciones, su ciclo interminable de matrimonio y divorcio. Pero ahora, mientras caminaba bajo el resplandor de las luces de la ciudad, comprendí algo simple, pero poderoso. Él ya no tenía ningún control sobre mí. Regresé a mi pequeña habitación alquilada y me senté junto a la ventana, mirando la tranquila calle de abajo. Pensé en la chica que solía ser, la que lloraba hasta dormirse, la que se aferraba a las migajas de afecto, la que rogaba por una lealtad que nunca llegó. Esa chica se había ido. Los días siguientes confirmaron lo que ya sabía. Julián intentó contactarme de nuevo. Envió cartas, flores, incluso regalos que pensó que podrían despertar nostalgia. Un libro viejo que habíamos leído juntos, un collar que una vez me dio después de nuestro tercer matrimonio, una foto enmarcada de nuestra primera boda, pero cada paquete que recibía solo profundizaba mi determinación. Devolví todo sin abrir. Clara fue mi apoyo constante. Ella aplaudía cuando rompía sus cartas, se reía cuando borraba sus mensajes de voz y me recordaba que cada negativa era una victoria. Finalmente eres libre, Gemma, dijo una noche mientras chocábamos las copas. No desperdicies esa libertad. No lo hice. Me lancé a construir una nueva vida. El trabajo de la cafetería fue solo el comienzo. Me inscribí en clases nocturnas, aprendiendo habilidades que una vez había abandonado cuando Julián decidió que debía concentrarme únicamente en ser su esposa. Trabajé largas horas, estudié hasta tarde y descubrí una fuerza que nunca creí tener. Lentamente, las sombras de mi pasado comenzaron a desvanecerse, pero Julián no estaba listo para soltarme. Meses después apareció de nuevo, esta vez más delgado, más viejo, su confianza reducida a una frágil cáscara. Me esperó una tarde fuera de mi apartamento, sus ojos suplicantes. Gemma, dijo suavemente, no quiero a Victoria, no quiero a nadie más, te quiero a ti, solo a ti.
Sus palabras una vez habrían acelerado mi corazón. Ahora sonaban huecas, despojadas de significado por años de repetición. Lo miré y no sentí nada. «Me quieres porque soy la única que siempre se quedó», respondí, «pero nunca me elegiste. Cuando importaba, la elegiste a ella siempre». Él negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Estaba ciego. Fui un tonto. Ahora lo veo», suspiré. «Julián, no puedes romperme 7 veces y luego pedirme que te recomponga. Eso no es amor. Eso es egoísmo». Su rostro se arrugó, pero me di la vuelta. Por primera vez lo dejé allí sin un rastro de vacilación. Esa noche me di cuenta de la verdad. Mi historia con Julián ya había terminado. El capítulo estaba cerrado, no porque él lo dijera, no porque Victoria se fuera, sino porque finalmente me elegí a mí misma. A medida que cambiaban las estaciones, yo también cambié. Mis clases se convirtieron en oportunidades. Me ofrecieron un puesto de gerente en la cafetería, y luego un puesto en una empresa más grande que valoraba mi dedicación y resiliencia. Me mudé a un apartamento mejor, decorado con los colores que amaba, no con la elegancia estéril que Julián una vez exigió. En mi pared coloqué un calendario marcado con fechas importantes, no aniversarios de matrimonios y divorcios, sino hitos de mi nueva vida. El día que aprobé mi primer examen, el día que firmé el contrato de alquiler de mi nuevo apartamento, el día que Clara y yo hicimos un viaje espontáneo a la costa y vimos el amanecer sobre el océano, cada marca era un recordatorio. Mi vida era mía. Ahora los intentos de Julián se debilitaron con el tiempo. Otro ramo de flores dejado en mi puerta. Otro mensaje ignorado. Finalmente, las flores dejaron de llegar. Las llamadas cesaron. Se desvaneció en el fondo como un fantasma que ya no tenía el poder de atormentarme. Una tarde, Clara me preguntó si alguna vez me arrepentía. ¿Arrepentirme de qué?, pregunté. Dejarlo, alejarte de la vida que creíste que querías. Pensé detenidamente. No, dije por fin. Me arrepiento de haberme quedado tanto tiempo, pero no de haberme ido. Nunca de haberme ido. Y era cierto. La prueba final de mi determinación llegó inesperadamente casi un año después de mi partida. Recibí una invitación a una gala en mi nueva ciudad. Era un evento de networking para profesionales, algo que mi empresa me animó a asistir. Casi rechacé, pero Clara me convenció de ir. «Es hora de que la gente te vea como eres ahora», dijo ella. Me puse un sencillo vestido negro, elegante pero no extravagante. Al entrar en el gran salón, sentí una ola de confianza invadirme. Aquí no era la exesposa de Julián, era Gemma, independiente, realizada, completa. Y luego crucé la sala. Lo vi a Julián. Se veía mayor, su espulcro semblante, opacado por la fatiga. Sus ojos se abrieron cuando me vio y por un momento la sala abarrotada pareció quedar en silencio. Comenzó a caminar hacia mí, pero antes de que pudiera alcanzarme, alguien más se acercó. Era un colega de mi empresa, sonriendo cálidamente. «Gemma, ahí estás. Quiero presentarte a algunos inversores». Me giré para seguirlo, pero no sin antes mirar una vez más a Julián. Nuestras miradas se encontraron. Sus labios se abrieron como para hablar, pero no salieron palabras por primera vez. No sentí dolor ni ira, solo cierre. Sonreí cortésmente, asentí y luego me alejé. Esa fue la última vez que lo vi. Meses después, sentada en mi balcón, mientras el sol se ponía en el horizonte, reflexioné sobre todo lo que había soportado. 7 matrimonios, 7 divorcios, 7 traiciones. Cada uno había dejado cicatrices, pero cada cicatriz contaba una historia de supervivencia. Ya no era la mujer que rogaba por amor, que se aferraba a promesas rotas antes de ser pronunciadas. Era alguien nueva, alguien más fuerte. Y mientras la noche se asentaba sobre la ciudad, me susurré. «Esta vez soy libre.